Porque debió ser un año como apoteósico a todos los niveles. Sí, porque como tú bien has indicado, tanto en el año 61 y el 64, cuando ganó el Roland Garros, que ahora es un torneo súper famoso, aquí en nuestro país, y esto que nos ofenden algunas personas, nadie sabía si la pelota de tenis era redonda o cuadrada. Entonces yo había ganado 2 Roland Garros, yo sabía la importancia que tenía esos 2 títulos a nivel mundial, pero aquí en España pues pasaba inadvertido. Y realmente cuando el tenis en España se da a conocer fue en el año 65, cuando la televisión española por primera vez despierta un gran interés por un deporte como el tenis, por un deporte que estaba dando muchas victorias al tenis. Y cuando jugamos con los americanos, España nunca se había enfrentado jamás en ninguna competición deportiva a Estados Unidos. Y Estados Unidos hoy todavía sigue siendo una potencia tremenda, pero imagínense ustedes hace 40 y tantos años, pues era la repera. Entonces los americanos que llegaron a Barcelona, que tenían que abrirle las Coca-Cola delante de ellos, las botellas de agua las tenían que controlar, trajeron sus propios cocineros. Entonces se montó una aureola alrededor de lo que era el equipo americano, el equipo español, y cuando conseguimos ganar a los americanos, pues fue una fiesta nacional, porque primero, como tú has dicho, no había nada más que una televisión y la gente se tenía que tragar el tenis, le gustase o no le gustase. Pero a los españoles siempre nos ha gustado, y afortunadamente nos sigue gustando, que cuando hay un equipo nacional le apoyamos a tope. Entonces, para ellos no fue una victoria de Santana, ni Adrià, ni de Gisbert, sino fue una victoria de España ante la gran potencia que era Estados Unidos. Recibimos felicitaciones de todo el mundo. ¿De Franco? Inclusive el generalísimo Franco estaba en el Azor, veraneando en el Azor, y bueno, pues no sé por qué, o por la curiosidad, o porque le gustase, pues siguió los últimos sets del partido. Inmediatamente nada más terminar el partido, pues no solamente mandó una serie de telegramas, sino que cuando intentó hablar con nosotros, yo principalmente estaba de juerga y no pude atender la llamada del generalísimo, pero fue un poco la gran explosión del tenis, que coincidió además que ese año se celebraba en Nueva York la Exposición Universal. Y cuando llegamos a Nueva York, pues realmente el tenis y Santana eran los personajes más importantes que tenían los españoles en la ciudad de Nueva York. Qué suerte o cómo conseguí ganar el Open de Estados Unidos ese año. Recuerdo perfectamente que todos los españoles que estaban trabajando en la Exposición Universal fueron todos al estadio donde estaba jugando, y cuando terminé de jugar y gané, cuando me llevaron desde la pista hasta el vestuario, los españoles todos en nombre, tocando la guitarra, la bandurria, los americanos no podían creer que eso fuese una realidad, pero es un recuerdo que no se me puede olvidar jamás. Tú, entre las muchísimas personalidades que has conocido en tu vida, al final del Forest Hill tuviste una entrevista más o menos peculiar con Robert Kennedy. Una entrevista que a ti todavía la llevas ahí un poco grabada en tu cabeza, ¿no? Sí, porque en Nueva York, que tú lo conoces perfectamente, en el mes de agosto puede hacer un calor que te mueres, pero también hay unas tormentas terribles, pero unas tormentas que duran una hora y media y pasan, ¿no? Entonces estábamos jugando la final, estaban jugando contra un sudafricano, Chris Darcel, estábamos un set iguales, cuando una trompa de agua tremenda se cebó sobre el estadio donde estábamos jugando. Yo imagino que Kennedy, que era gobernador en aquella época de Nueva York, o estaba aburrido, o por lo que había pasado en Barcelona con los americanos, tenía un interés especial en conocerme y en hablar conmigo. Entonces me llamaron, que el senador pues estaba con ganas de poder conversar conmigo. Entonces tuve la oportunidad de estar con él, y de los recuerdos que tengo de esa conversación tan
agradable era que él decía que le gustaba mucho España, que no podía vivir en España porque se estaba viviendo una etapa muy difícil. Como yo tenía ya muchos tiros dados de tantos viajes que hacía fuera de España y que siempre me hablaban de que en España vivíamos bajo una dictadura tremenda, que no se podía vivir en un país con un dictador tan tremendo como Franco. A mí siempre, desde que empecé a viajar, me interesó muchísimo el contacto con las personas que he tenido la gran suerte de conocer, americanos, suecos, alemanes, mexicanos, colombianos. Entonces, yo nunca estuve de acuerdo cuando los deportistas decían, yo es que no soy político, soy deportista. Yo siempre me ha interesado muchísimo el saber el porqué, el constatar de cómo se vivía fuera y aquí. Entonces yo en ese momento pues defendía totalmente lo que estaba pasando en mi país, pues que yo fui de los pocos afortunados, o de los muchos afortunados, que poco a poco, con el régimen de Franco, estoy convencido, con Franco o sin Franco, yo hubiera sido buen tenista. No hubiera sido buen tenista con Romero Girón o sin Romero Girón. Y entonces, obviamente, cuando el senador Kennedy empezó a hablar un poco del tema de España, yo le dije, mire usted, para mí es una satisfacción ser español, yo vivo muy bien en España y tengo una gran suerte que no tiene muchos españoles, de poder viajar, de poder constatar cómo se vive fuera de mi país, y yo en este momento de tener la fortuna de hablar con una persona tan importante como usted. Y ahí me quedé tan pancho. Otra anécdota similar, bueno, de estas cosas que ocurren en esa época cuando tú viajabas, te ocurre en México en el año 68, que casi te izan la bandera republicana. Bueno, primero que jugábamos una final increíble con Rod Laver y yo, que éramos en aquella época el número 1 y número 2 del mundo. En el estadio había unas 8.000 personas y cuando voy a salir a la pista central con Rod Laver, veo que me encuentro con la bandera republicana y le digo al organizador, yo con esa bandera no salgo a jugar, con todos mis respetos a las creencias que cada uno puede tener, porque la gente que ha puesto esa bandera vive en México, pero es que yo de México voy a Colombia, luego voy a Venezuela y luego voy a España, y yo no puedo permitir que cuando yo regrese a mi país, al cual quiero mucho, pues me vayan a identificar con algo que creo que no se puede hacer. O quitan esa bandera o no juego. Entonces obviamente quitaron la bandera, jugué sin ningún tipo de bandera, solamente ondeaba la bandera australiana, pero así jugué y tuve la gran suerte, o jugar muy bien, de ganarle a Rod Laver, que le gané muy fácil. Ahora, dentro de unos minutos, porque nos vamos a ir a publicidad, me vas a hablar de personajes tan importantes también en tu vida, como ha sido Saporta, en un momento determinado. Encantado. Vamos a publicidad, que como todas las televisiones tenemos que tener publicidad para ganar dinero, y luego volvemos en unos minutos. Hasta dentro de unos minutos.